no se asusten, no se vayan. Recuerden que regreso. Entonces vamos a continuar ahora sí con la unidad número 1. Yo sé que es cansado, disculpen. Las primeras 2 unidades son la parte teórica y ya posteriormente vamos a hacerlas más ágiles, más prácticas. Vamos a tratar que sea de esa manera. Pues aquí está. Ahora sí, ya pueden ver todos esta presentación. Sí, profe. Ok, muy bien. Pues vamos a abordar la unidad número 1, que son normas de seguridad e higiene, y el objetivo de la sesión es... Adelante, David. Al finalizar la unidad, la alumna o el alumno identificará las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, mediante la aplicación de las normas oficiales mexicanas para la prevención de accidentes en el área de trabajo. Esa área de trabajo para quienes... ¿Alguien quiere participar? A ver, déjenme ver. Muy bien, muy bien. Me lo mandan al grupo de WhatsApp, porque aquí ahorita se va a borrar toda esa información cuando terminemos la sesión. Muy bien. Entonces, como les decía, esa área de trabajo para quienes se van a organizar y estar en un punto y llevar a cabo la réplica de estas prácticas, eh, esa área va a ser nuestro centro laboral y debe cumplir con ciertas condiciones mínimas apegadas a las normas mexicanas, las normas, ¿sí? Para el cuidado de nuestra integridad física y de salud, ¿sí? Entonces, las normas mexicanas oficiales que vamos a abordar en esta unidad, que es rápido, créanmelo, así como se los voy a plantear, son dos. La NOM 017 STPS-2008 y la NOM 027 STPS-2008. Esas son las dos normas oficiales muy importantes dentro de esta área. Hay más, claro está, pero las que debemos tener en mente son estas dos. Y otro punto muy importante es protección personal. Y vamos a abordar lo que es específicamente el equipo de protección personal, o cómo se abrevia el EPP. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Quiero pensar que no, porque no contestan, así es que voy a continuar, salvo alguna duda, comentario, me detengo. Para empezar, quiero comentarles que es una norma, y espero que no me dejen mentir aquí nuestros compañeros que son profesionistas. Una norma es un documento que nos establece y define una regla ¿para poder qué? Pues para poder adquirir algunos bienes, algunos inmuebles, para comprarlos, para medir o para poder juzgar estos bienes, ¿sí? O componentes, puede ser hasta componentes de algo, de una máquina o de un servicio. También nos puede, nos puede definir las reglas de esta norma para establecer definiciones o símbolos, así como clasificaciones, ¿no? Existen varias normas internacionales, mexicanas, etcétera, y algunas de ellas son la ATSME, la ISO, las normas oficiales mexicanas y la DIN, ¿sí? Algunos tendrán conocimientos de estas, algunos no, pero básicamente eso es lo que define una norma, ¿sí? Es un documento que te permite establecer o definir una regla para poder adquirir, comprar, medir o juzgar un bien o parte de un componente o servicio. ¿Sí estamos de acuerdo? Necesitaba que supieran que es una norma para poder abordar específicamente esta parte. Vamos a ver. Espero que se vea
adecuadamente esto. No sé si lo logren ver. Si no, me voy a tener que ir al PDF. Sí, mejor me voy a ir al PDF. Sí, aquí voy a cerrarlo. Disculpen, voy a dejar de compartir esto. En el PDF se ve mucho mejor. Muy Y ese PDF es el documento que les he compartido en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces, vamos a ver, aquí está. Mm, Visualizar, permítanme tantito, buscamos el archivo, mostrar, presentación de diapositiva, ok, es que, ok, F, ok, ok, voy a compartirles. Muy bien, espero que se vea y ahorita más. Ahí, ¿cómo lo miran? Mejor. Sí, mejor, sí, sí es mejor. La diferencia de la presentación así a Jamboard es que aquí no, bueno, en Jamboard tengo un apuntador láser y aquí no lo tengo, pero ojalá, y no sé si logran ver la flechita, el apuntador del mouse, ¿sí lo logran ver? Sí, sí se ve. Sí. Ok, ya con eso lo hacemos, ¿vale? Ok, vamos a comenzar con esas dos normas oficiales mexicanas. Por eso se llama NOM al inicio de estas normas. Hay bastantes, ¿eh? NOM significa norma oficial mexicana, guión, y es el número de la norma. Por ejemplo, en este caso, la 017 y la 027, que se encuentra aquí abajo. STPS hace referencia a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el 2008 hace referencia al año de publicación en el Diario Oficial de la Federación, ¿sí? Y vamos a hablar específicamente y así, no quiero hacerles toda la chamba, porque parte de lo que, de este curso es que también ustedes van a tener que leer este material y poder hacer el trabajo que se les va a encomendar. Bueno, entonces vamos a abordar lo que es la NOM 017 que habla específicamente, o el objetivo es equipo de, perdón, ¿alguien tiene el micrófono? Si me pudiera apoyar en cerrarlo, eso, gracias. Entonces les decía, el equipo de protección personal o la norma 017, NOM 017, hace referencia al equipo de protección personal específicamente y a todo lo que conlleva a ese equipo de protección personal. Y la NOM 017, esa que tenemos aquí abajito, perdón, 027, la NOM 027, hace referencia a las actividades de soldadura y corte para los espacios, para los talleres, para el área donde se va a ocupar para soldadura y corte. Esa norma te va a especificar cómo deben estar esas áreas, ¿sí? Y luego vamos a abordar el punto de equipo de protección personal, así rápidamente, que es el equipo mínimo que se requiere. Pues vamos a comenzar con esta NOM 017 que hace referencia al equipo de protección personal y el objetivo de esta NOM 017 es el siguiente, a ver si nos hace favor David de leerla. Establecer los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores el equipo de protección personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física y su salud. A ver, como que nos explica un poquito más eso. Léalo de nuevo y como que nos explica. Establecer los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores el equipo de protección personal correspondiente
para protegerlos de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física y salud. Por ejemplo, si estamos trabajando con estructuras que se nos pueden caer a la cabeza, obviamente tiene que ser un casco. Si estamos trabajando con herramientas peligrosas, puede ser unos guantes, que por cierto casi me ando rajando un dedo por no usarlos una vez. Y también para el caso de estar trabajando sobre de cableado, pues sería botas de casquillo de plástico, que son las adecuadas para trabajar con electricidad. O en el caso de estar trabajando con estructuras que igual se nos pueden caer a los pies, botas de casquillo de acero, según tengo entendido, por parte de un pariente que estuvo trabajando con esto. Y ahora sí que también para el caso de estar utilizando un mini pulidor, la careta o unos lentes de protección. Y claro, es importante recalcar el uso de la camisola, y eso me salvó de haberme flameado una vez. Exactamente, así como lo comenta David, muy importante que la persona que está a cargo del departamento, aquí hacen mención a un patrón, pero realmente pues ese patrón le paga a un departamento de seguridad que está al pendiente de las necesidades en cuestión de seguridad de los trabajadores. Estamos hablando de identificar primero los riesgos, ¿no? Y luego seleccionar el equipo adecuado para los trabajadores y adquirir esos equipos, ¿sí? Así, en resumen, como lo dijo David, es la NOM 017 y conlleva puntos muy específicos que solo voy a abordar algunos. En la internet ustedes van a encontrar esta NOM 017, viene más específica, ojalá y puedan darle un vistazo, pero aquí les voy a mencionar algunos puntos que son importantes, que aborda esa norma y que son de suma importancia. Por ejemplo, en el caso de que esta norma te menciona cómo debe de hacerse el análisis de los riesgos de trabajo, a los cuales pues ustedes como trabajadores, si en dado caso están en una compañía, en una empresa, inclusive ustedes mismos en su propio taller, ¿no? Que puedan habilitar, analizar y identificar esos riesgos, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla mucho de las condiciones inseguras y de los actos inseguros, por ejemplo. ¿Qué es un acto inseguro? Y creo que David está bien, ya tiene el concepto de qué es un acto inseguro. Sí, porque debido a eso me corté 2 veces un dedo con un machete, créanme, no es nada lindo. Sobre todo porque fue por eso que no pude usar mi mano izquierda durante unos 3 días. Fue horrible. Un acto inseguro es cuando definitivamente dices, ya no voy a usar esto porque es incómodo, no me gusta o por cualquier otra razón, y te termina pasando algo que a ti no te gusta, como ya se los dije, casi me vuelo el dedo. Exactamente. Los actos inseguros son cuando, por ejemplo, en un área que no es para correr, por ejemplo, un centro laboral, sobre todo un área de taller de soldadura, cuando no ahí está prohibido correr, tú corres, ¿sí? Eso es un acto inseguro. Otro acto inseguro es, por ejemplo, utilizar herramienta que no está diseñada para lo que vas a hacer. Por ejemplo, es muy dado que cuando van a clavar un clavo, utilicen el Stilson, la perica y no el martillo. Eso es un acto inseguro, dañas la herramienta, te puedes machucar un dedo, como bien dice David. Y bueno, esos son los actos inseguros. Y las condiciones inseguras, ¿cuáles serán las condiciones inseguras? David, ¿tienes alguna idea? Sí, condiciones inseguras, bueno, cuando te piden que trabajes bajo, ahora sí, digamos, se tiene ya las máquinas y todo, te piden que trabajes, tú notas que a uno de los cables le hace falta parte del plástico porque lo aísla. Esa es una condición insegura, Sí, y sí. te puedes electrocutar.
Luego la otra es que haya, ahora sí, no solo cables expuestos, sino que haya herramienta tirada o que también no, o también en otros casos que dejen todo regado y pues, ahora sí tengas que pasar forzosamente por ese lugar, ya sea que tengas que hacer otro trabajo, que se te haya olvidado algo del otro lado y así. Uy, horrible. Exactamente, esas son las condiciones inseguras. Y seguramente David mencionó lo de los cables pelados, porque a lo mejor en el taller hay algunos Bueno, es condiciones que en inseguras. secundaria uno de nuestros compañeros pues casi se andaba electrocutando, pero era porque él había pelado los cables, Órale. el profesor lo regañó, lo suspendieron 3 días. Sí, pero bueno, eran condiciones que la instancia debe atender y no tanto el trabajador. El trabajador tiene que identificarlos, ayudar a identificar esas condiciones, ¿no? Y bien lo dijo David, son herramientas mal acomodadas, actos que no van, por ejemplo, derramar aceite, no limpiar, eso, dejar ahí el aceite es un acto inseguro. Eh, Estar utilizando un equipo de oxiacetileno en un área donde, por ejemplo, tenemos material altamente inflamable, o por ejemplo, cartón, aceites. Tiner. Utilizar aceite cuando utilizas equipo oxiacetileno es muy peligroso. La reacción del aceite con el acetileno, mejor dicho, con el oxígeno, es muy, muy peligroso. Eso sería un acto inseguro, ¿verdad? Y bueno, otro punto pues es el EPP. Equipo de protección personal. Equipo de protección personal. Debes utilizar un equipo adecuado dependiendo, dice aquí esta norma, de lo que vayas a hacer. Por ejemplo, si estás en un área donde se hacen actividades de soldadura y corte, no puedes andar con un equipo, una vestimenta hecha de plástico. ¿Sí me explico? De plástico, polietileno o nylon, que esos se queman fácilmente. Exactamente, tienes que utilizar, por ejemplo, prendas a base de algodón o básicamente de puro algodón o que sean más resistentes al fuego, a las chispas, ¿sí? Cuando estás trabajando en ciertas alturas, pues necesitas forzosamente el arnés con la cuerda de vida. Así de simple, cuando estás en un área donde se genera bastante ruido, pues forzosamente tienes que utilizar los tapones auditivos, porque a la larga, pues esto te va a dañar, ¿verdad? Porque luego ya vienen las enfermedades de trabajo. Así, permítanme. Ok. A ver si en un momento ya la maestra Julia se conecta para ver si nos puede explicar sobre cómo se hace el depósito de la cuota de recuperación. Ok. ¿En qué estábamos, David? A ver, es la siguiente diapositiva. Proporcionar a los trabajadores equipo de protección personal que cumpla con las siguientes condiciones. Minimicen la exposición del trabajo con los agentes de riesgo. Ya lo había dicho hace un rato que la camisola me ayudó a evitar que me quemara. Acorde a las características físicas de los trabajadores, o sea que pues, ahora sí la camisola estaba apenas en mi talla. Y que sea de uso personal, o sea que esto no se deba de compartir, es como los cepillos de dientes, no se lo comparten con alguien más, ¿verdad? Sí, es muy importante, ¿no? Es que cuidemos esa parte, sobre todo hoy en día con lo de la pandemia. No voy a estar prestando una mascarilla respiratoria que, pues Claramente ya está usada, o no está limpia. sí, si no va a estar ahí casi besuqueándome con el compañero, pues eso no lo queremos, ¿verdad? Entonces, aparte de lo que te puede contagiar, no sé. Bueno, ese es el punto. Bueno, otro punto, los números no tienen mucho que, pero sí esta parte donde dice proporcionar a los trabajadores de equipo, acorde a las características físicas de cada uno de los trabajadores. Igualmente ustedes en su taller, su área que puedan habilitar,
pues busquen esas prendas, una camisola de mezclilla, un pantalón de mezclilla. No vayan a soldar con tenis, porque aquí David les va a decir por qué. Los tenis se les acaban, créanme, yo ahora sí no tengo zapatos de trabajo como tal, solo tengo unos tenis viejos que ya se me están terminando de acabar. ¿Por qué? Bueno, me salieron unas chispas y finalmente se me agujerearon un poco, no tanto, pero ya con los viejos y los agujeros, pues, ya nada más falta que yo esté mugroso y ahora sí me van a decir que soy indigente. Pues sí, aunque igual podemos compensarlo con unas polainas, pero no sé, sería mejor también el calzado adecuado, ¿verdad? Para estas condiciones. Y bueno, por otro lado, pues tenemos, a ver, David, si me haces favor de leer. Comunicar a los trabajadores los riesgos de trabajo a los que están expuestos, o sea que pues ahora sí que les digan totalmente van a trabajar con, van a trabajar con tales equipos, implica que tengan que usar este equipo de protección, de lo contrario van a terminar quemados, electrocutados o algo así. Exactamente. Comunicar al contratista los riesgos y las reglas de seguridad del área en que se desarrollarán las actividades, o sea, para el caso de que alguien, pues, la persona que los vaya a contratar quiera ir y todo, pues se le tendrá que avisar qué equipo deberán usar y demás. Y ahora los contratistas deben dar seguimiento a sus trabajadores para que porten el equipo de protección personal y se cumpla, tantito, Perdón. y se cumpla con las condiciones de... Ay, perdón. Sí. Y se cumpla con las condiciones de la presente norma. O sea que para este caso, lo que se necesita es que la persona que los vaya a estar contratando, ahora sí tenga a alguien, o sea, él directamente quien revise que todos ustedes traigan el equipo de protección adecuado. Por ejemplo, los que trabajan con el mini pulidor, la careta y las gafas, junto con los guantes y la camisola. Las personas que trabajan ahora sí con cableado y demás, que no estén llevando objetos de joyería. Me acuerdo perfectamente bien de eso, al igual que los guantes aislantes, el calzado ahora sí como lo dije, las botas de casquillo de plástico. O luego para el caso de otros trabajadores, como por ejemplo los que trabajan en alturas, como lo dijo el profe, su arnés y la línea de seguridad que viene siendo la cuerda de vida que mencionó, junto también a los cascos para personas que trabajen junto a estructuras de riesgo que se les pueda caer algo a la cabeza, y así sucesivamente, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente, no lo pude haber dicho mejor que David. En resumen, gracias David, pues ahí está. Es muy importante que, pues ahora sí que en la empresa o en donde tú vas a laborar se te comunique los riesgos a los cuales vas a estar expuesto, ¿no? Y se te proporcione el equipo de protección personal adecuado. Sí, y bueno, también aquí aborda sobre los contratistas, por ejemplo, el caso de Pemex, que utiliza muchos contratistas para el trabajo, también se les comunican esas condiciones a los contratistas para que a su vez ellos a sus trabajadores y así reducir el riesgo, porque no se elimina, ¿no? Solo se reduce la posibilidad o la probabilidad de riesgo. Y aquí está otro punto muy importante que pues que aborda la NOM 017 y tiene que ver con proporcionar a los trabajadores la capacitación y el adiestramiento necesario, sobre todo en el área que van a desempeñar. Sí, siempre hay que constantemente mantener la capacitación, inclusive en el ámbito pues académico también, como docentes también se está en constante capacitación, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que se vino la modalidad a distancia, pues nos tuvieron que capacitar para poder impartir clases en esta modalidad, y así como, por ejemplo, en cualquier otra área o cualquier otra empresa, pues siempre se te debe proporcionar esa capacitación o ese adiestramiento, ¿sí? La supervisión
durante las jornadas de trabajo es otro punto que aborda la NOM 017, sobre todo porque siempre como trabajadores algunos somos muy renuentes a no utilizar el equipo de protección personal de manera adecuada o simplemente no la utilizan. Entonces la NOM 017 menciona que es muy importante la supervisión, ¿sí? La señalética es otra parte muy importante. Fíjense ustedes que esta NOM 017 te hace mención de cómo debe ser la señalética y cuál es la señalética adecuada, por ejemplo, para casos de incendios, para la señalética obligatoria, por ejemplo, que son color azul, las que son obligatorias, las de advertencia que son de color amarillo. No sé si siempre vemos la de alto voltaje, que es un rayo cayendo en un triángulo de color amarillo, es una advertencia. O como lo dijo don Ramón, si ven una calavera, significa peligro. Claro que no existe aquí lo de la calavera, pero sí hay una que también. Entonces, pues las de color verde que significan las de ruta de evacuación, puntos de reunión, y las que son de un circulito con una así diagonal igual, donde son prohibitivas, ¿verdad? Pues aquí todas estas normas, NOM 017 te dice las características de cada una de estas señaléticas, así como te menciona también el tamaño que deben tener, el tamaño adecuado, porque para que sea visible a cierta distancia por los trabajadores, ¿sí? Entonces ahí te habla también de las dimensiones que deben tener estas señalizaciones o señalética, ¿sí? Entonces sí sería bueno que ustedes pues aborden, ahora sí que la lean, y tengan en mente pues, que existen todos estos puntos que abordan las normas, en este caso la 017 sobre estas, en este caso esta señalética que te va a permitir reducir el riesgo de accidente. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿alguna duda, algún comentario hasta este punto? Porque igual pensamos que ya se fueron o siguen ahí. Aquí estamos. Ok, Aquí no sé. estamos. Muy bien, no se duerman, ya casi. Vamos a irnos un poco más rápido porque viene una actividad para ustedes ya para cerrar esta parte y vamos a abordar rápidamente la NOM 027 que habla sobre actividades de soldadura y corte, condiciones, aquí dice condiciones de seguridad e higiene, pero básicamente sobre las actividades de soldadura y corte, ¿sí? Entonces, el objetivo de la NOM 027 es el siguiente. Establecer condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se realicen actividades de soldadura y corte. Muy bien. Entonces, específicamente para actividades de soldadura y corte, condiciones de seguridad e higiene. ¿Sí? Porque podemos hablar de las condiciones de seguridad e higiene a nivel general, pero estas son las de la NOM 027 específicas para el área de soldadura y corte. Igualmente, como lo menciona la 017, la 027 habla sobre cómo hacer ese análisis de los riesgos potenciales. Tenemos muchos riesgos en esta área. Están los cilindros con gases, combustibles, el oxígeno también. Te menciona cómo debe ser el manejo de estos gases combustibles y cómo debe ser el manejo del oxígeno contenido en ojivas o en tanques también, ¿no? Y te dice la norma, te lleva de la mano cómo hacer este análisis de riesgo. Habla sobre las atmósferas explosivas, que dice que una atmósfera explosiva es, adelante, concentración ambiental de las sustancias químicas peligrosas
que se encuentran entre los límites inferior y superior de inflamabilidad. Bueno, esa es una atmósfera explosiva porque también tenemos una atmósfera no respirable. ¿Y qué dice? Es el medio ambiente laboral con deficiencia o exceso de oxígeno en la atmósfera, o sea, menos de 19.5% o más de 23.5%. Muy bien, no les voy a pedir que se los aprendan de memoria, pero sí al menos que tengan en mente que allí existe un concepto que habla sobre qué es una atmósfera no respirable, qué es una atmósfera explosiva, ¿sí? Y también habla sobre la careta de protección, específicamente de el área de soldadura y corte, ¿sí? ¿Qué es una careta de protección? Adelante, David. Es el equipo de protección personal usado en las actividades de soldadura y corte que sirve para proteger los ojos, la cara y el cuello del trabajador contra la radiación ultravioleta, infrarroja y visible y de quemaduras por salpicadura de cualquier material que pueda ser expulsado al soldar o cortar. Muy bien. Pues aquí lo menciona que esa luz que sale del arco eléctrico es radiación ultravioleta y que puede quemar la piel y sobre todo los ojos, o sea, ¿cómo se le llaman? Nuestras células, Más bien podría dañar la retina, profesor. sí, Es una... las células de la retina, Sí. exactamente. Y si quieres un bronceado express, solda sin careta, no te lo recomiendo, pero sí vas a quedar bronceado. Te va a proteger, en este caso la careta, pues es como el traje de los Among Us. No, No, espérame. Más bien es como... A ver, la careta viene siendo casi un tipo casco porque realmente, además de proteger la parte frontal del rostro, también protege parte de la cabeza, se puede levantar y todo. Y pues ahora sí, dependiendo si es electrónico o no, tendrá un vidrio que se pueda oscurecer automáticamente o no. Aunque no vayan a hacer lo mismo que un señor que como no tenía careta se le ocurrió agarrar una botella de caguama para poder ahora sí soldar. Porque sí llega a haber personas que llegan a utilizar vidrios oscuros para ahora sí como reemplazo de la careta, cosa que entre comillas podría estar bien si fuera una careta completa, pero si nada más es el puro vidrio, pues no servirá de nada porque les va a botar algo a la cara y pues, se van a quemar o algo. ¿Y esa botella estaba llena o se... Estaba vacía, profesor. Oh, ya. Se oye, ¿no? Bueno. Bueno, sí les decía, es muy peligroso, aunque las personas, la mayoría de los herreros, como que, pues igual y dicen, no va a pasar nada, ¿verdad? Pero sí a la larga sí puedes recibir quemaduras que te pueden provocar un cáncer en la piel. Lógico que utilizando el equipo de protección personal, pues no pasa nada, hay que utilizar el adecuado, por eso esta NOM 027 te dice cuál es el adecuado, ¿sí? Pues qué otra cosa, pues irremediablemente puedes quedar dañado de la vista si no utilizas el vidrio adecuado con la sombra adecuada, ¿sí? En este caso, pues tenemos varios números de sombra, por ejemplo, el número 13, 12. Sí, que para las caretas electrónicas, que estas, pues, ahora sí como son iguales a las que tienen su taller, se pueden ajustar al nivel de sombra y así ya depende de la intensidad de lo que así con la que vamos a soldar, ya será la sombra que utilicemos. Exactamente. La diferencia entre una careta normal y una electrónica es que pues, en la normal, pues el vidrio que tú compres con la sombra es lo que vas a tener y además ya está oscuro. Desde el momento que vas a iniciar a soldar prácticamente no puedes ver nada hasta que haces el arco. Y en el caso de las electrónicas, pues te la puedes poner, todavía tiene cierto grado de visibilidad y esta automáticamente se oscurece cuando se genera el arco. Tiene ventajas y desventajas cada una de ellas y ya sería en otro momento que se nos explique cada una de ellas.
Y bueno, existe la caseta de soldar, ¿sí? Y estos son las cabinas, como las que tenemos ahí en Icati. Son las cabinas, son un lugar específico para hacer actividades de soldadura. Aquí en la NOM 027 te dice las dimensiones mínimas que debe de tener esa cabina en metros cuadrados. No recuerdo cuáles son las medidas mínimas, pero son en metros cuadrados. Y no quiero mentirles esa cantidad, pero ahí en la NOM 027 te dice cuál es el mínimo espacio por persona en un área de soldadura y sobre todo en una cabina, ¿no? Entonces, son espacios destinados para soldar y fijos, no se mueven. En el caso de una cabina o una caseta de soldar. Y bueno, un cilindro, pues es un recipiente que se puede transportar y va a contener, en este caso puede contener un gas, iba a decir un disco, un gas combustible o un gas, en este caso puede ser oxígeno, ¿sí? Y están a altas presiones porque el gas contenido ahí está, como bien menciona, está comprimido. Eh, y bueno, se utilizan básicamente para actividades de corte y también de soldadura, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos más eh, ¿cómo se le menciona? Más que aborda esta norma 027, NOM 027, que son el corte, qué significa el corte, la escoria, así como los espacios confinados, muy importante. Un espacio confinado es un área en la cual pues, es un área amplia, pero nada más tiene un lugar por donde se entra y por donde se sale. Ah, como su patio, ¿no? Donde, no, sí, como el patio de su taller. Que pues, ahora sí, está el zaguán, está cerrado, está todo, está amplio y todo, pero nada más se puede entrar por la puerta del zaguán y ya. Puede ser una analogía, ¿sí? Pero va más allá de un espacio confinado. Dice ahí que es un qué. Es un Un lugar. lugar no suficientemente amplio que tiene medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que no está diseñado para ser ocupado por una persona en forma continua y en el cual se realizan trabajos específicos ocasionalmente con ventilación natural deficiente, configurado de tal manera que una persona pueda en su interior desempeñar una tarea asignada. Es un espacio confinado. Ujú. También habla sobre las fuentes de ignición, que son, las clasifica, ¿sí? Eh, dice que es cualquier chispa, escoria, equipo, puede ser hasta un electrodo caliente, así cuando acabas de soldar y haces el cambio del electrodo, el electrodo todavía va caliente, va con esa intensidad que puede hacer que se encienda, inclusive un gas puede encenderse, un material como el cartón, el plástico, hule. Entonces, también maneja la NOM 027 esas fuentes de ignición, te dice cuáles son, ¿sí? Y hace mención sobre los gases combustibles, como el butano, el acetileno, y ¿cuál otros? El oxígeno también es un gas combustible. Eh, Más bien una combinación con el oxígeno es un gas combustible. Habla sobre las mamparas, ¿sí? Y la radiación ultravioleta, que en este caso pues es la luz que se emite generada del arco eléctrico. Y específicamente habla sobre los análisis de riesgos potenciales, como por ejemplo, te dice cómo identificarlos, te dice la relación de los equipos que pueden estar involucrados para evitar un riesgo potencial, etcétera, etcétera. Quiero que le den una leída a ustedes a esta parte, les va a permitir también resolver el cuestionario. Y
habla sobre las condiciones de seguridad e higiene y aquí me gustaría que igual le den una revisadita a esta presentación para que igual no se haga tan aburrida. Y posteriormente, fíjense bien, son una 20 minutos. Vamos a dar tiempo para que comiencen y les explique cómo van a hacer la actividad que sigue. Les mencioné que tienen que hacer un mapa mental o un mapa conceptual. Un mapa conceptual o mapa mental es como lo que les estoy mostrando. Aquí el alumno que elaboró este mapa mental lo hizo de esta manera y está aquí tratando el tema de la NOM 027 y como lo pueden observar, pues, ay, perdón, ya me salí. Está plasmándolo de esta manera. ¿Sí me explico? Y también dentro de lo que me van a hacer favor de que me envíen, es una evidencia, como bien lo comentó la licenciada Alicia, una foto que se tomen haciendo la actividad. Solo una foto. Van a ser 3 mapas, o si en un solo mapa puede quedar todo adelante, pero por la cuestión de que como lo hacen a veces en el cuaderno o en libretas o en hojas tamaño carta, pues sí requieren 3 hojas, ¿no? Para plasmar en una hoja un mapa conceptual o mental de la NOM 027 o otro de la NOM 017 sobre el equipo de protección personal, ¿sí? Y luego nada más que me envíen una foto de cuando están trabajando así como la que les estoy mostrando de ustedes, haciendo la actividad. Y por ejemplo aquí está otro mapa mental sobre el equipo de protección personal. ¿Sí? Así de simple, es una actividad muy, muy interesante, pero lo que me va a permitir es que ustedes le echen un vistazo al material que les compartí para que elaboren esta actividad. Y aquí está el otro ejemplo, miren, de que cómo está, creo que ahí están las caguamas, no, cierto, esa mesa le decía al alumno que me recuerda mucho, son unas mesas que daba la Corona. Bueno, ya no estoy saliendo del tema. La idea es que donde se vean trabajando ustedes, ¿sí? Y por ejemplo, aquí está el que él elaboró sobre la NOM 027. Por lo visto trata el objetivo, los conceptos, obligaciones del patrón. Bueno, y sobre la NOM 017, ¿sí? Y bueno, esta es la actividad que ustedes van a desarrollar. No es para ahorita, pero sí es para comenzarla de aquí a las 2. Y ya en el transcurso de la semana ustedes pueden ir haciéndola y me la pueden ir enviando, pero lógicamente que el viernes sería el último día para que me envíen La fecha límite. La fecha límite, gracias. Para que ustedes me envíen esas 3, 4 evidencias. Ojalá y pudieran integrarlos en un PDF si se les facilita, si no en estas evidencias fotográficas con el nombre de ustedes y lo van numerando, ¿no? Lo pueden ir enumerando. Y es un mapa mental de la NOM 017, un mapa mental de la NOM 027, un mapa mental del equipo de protección personal, que por cierto nos faltó comentarles todo el equipo de protección personal que se utiliza aquí en soldadura, ahorita se los voy a compartir, y una evidencia fotográfica en la cual ustedes se observen trabajando. Esa sería la actividad para desarrollar y tendrían fecha límite el día viernes antes de las, ¿qué son? Antes de las 12:59, sí, ¿no? Así lo maneja aquí. Y bueno, parte del material también que les estoy compartiendo es la solicitud de inscripción, ya iba a decir de empleo. Y
Por último, fíjense cómo los voy a evaluar. Les decía, pueden hacer un mapa mental en el cual ustedes involucren la NOM 027, NOM 017 y el equipo de protección personal. Uno, pero necesitan una hoja, ¿cómo se llaman esas hojas grandes? ¿Tamaño oficio? No, lo que compras, el pliego de... Ah, el papel bond. En papel bond, lógico. Pero a veces por economía o por hacerlo más práctico, pues lo hacemos en el cuaderno, las hojas en blanco y van a ser tres de estas, se puede ver como tres actividades, pero es una sola, donde hacen un mapa mental de cada uno de estos temas que abordamos, NOM 017, NOM 027, equipo de protección personal, y ya al último, cuando hagan eso, se van al cuestionario que aquí les presento, es un cuestionario que van a hacer, son 15 preguntas. Unas son en la cual el primer bloque, porque viene como en bloques, es viene la pregunta, por ejemplo aquí, ¿cuál es el objetivo de la NOM 017? Y te dan tres opciones, y del lado derecho tienes que poner el inciso que corresponde. Por ejemplo, ahí puede ser el inciso A, que dice establecer los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores el equipo de protección personal. Puede ser esa. Si es esa, le voy a poner aquí, el inciso A, ¿sí? O puede ser la B. Si es la B, le debo de poner aquí la B, en el lado izquierdo, no digo derecho, perdón, es lado derecho, ¿sí? Ese es el primer bloque. En el segundo bloque, ustedes tienen que relacionar lo que está del lado derecho con lo que está del lado izquierdo. Por ejemplo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Qué será? Y buscan acá, EPP, no, no. Y entonces ustedes tienen que buscar lo que está del lado derecho para poner la letra que tiene en el lado izquierdo, irlo relacionando. ¿Sí me explico? Y en el último bloque de este cuestionario, pues es de falso verdadero. Te dice un enunciado y tú tienes que decir si es verdadero o es falso. Aquí, poniendo aquí si es una F para falso y una V para verdadero. No sé si existe alguna duda, algún comentario. O sea, nada más son esos trabajos los que tenemos para hacer en la semana. Sí, debimos haberlo hecho aquí, pero nos llevó tiempo por la cuestión de la presentación ¿cómo se llama? Del curso, y luego que nos extendimos en las presentaciones, y bueno, pero lógico, yo les voy a dar toda la semana para que ustedes lo hagan. Aquí está el material, miren, esto ya se los compartí, es lo que les mandé por WhatsApp, aquí viene todo. Lo más importante para que ustedes puedan contestar su examen empieza desde aquí, y ustedes ya lo analizan de una manera más descansada, más despacito, y ya una vez que lo analizan, hacen sus mapas, y después que terminan sus mapas, contestan el examen, o como ustedes gusten, ¿sí? Y no olviden enviarme una evidencia como la que ustedes pueden observar, la de ustedes viéndose haciendo la actividad. Eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, voy a dejar de transmitir, de grabar esta sesión.